Adesso sono una madre e anche una donna sposata, ma non molto tempo fa ero una delinquente. La macchina dei miei genitori era una Fiat gialla. Pensi di poterti prendere questa responsabilità? I miei amici si verranno a dormire da noi. Scusate, non lo conoscevo. I suoi ladroni. Ascolta Bianca, abbiamo un'idea. È quello che si chiama un colpo da maestro. Tipo inglese o australiano. Però tutti lo chiamano così. They call you macista, right? Yeah. Quell'uomo non si fida di nessuno. E quale sarebbe l'altra parte del mio lavoro? Are you undressing? I played in movies. Machista in Hell, Machista Against the Living Dead. Maybe I'm a living dead. Aren't you afraid of me? Concentrati e andrà tutto bene. Sto cambiando. Che è? Ti comincia a piacere il lavoro, Bianca? You're beautiful. Ti sta facendo impazzire. Ti stai innamorando e ti stai dimenticando del piano. Non è vero. No, è vero, sennò questa è la cassaforte, l'avevi già trovata. Well, at the beginning, we're all good. And then at some point, we all turn bad. It's like life. Era così il mio futuro ed era così che ci pensavo. Se quello si può chiamare pensare e se quello si può chiamare futuro. Muy buenas tardes, señoras y señores. Tengo el honor y el placer de saludarles en nombre de nuestro director Felipe Santos en esta velada en línea y en el marco de nuestras actividades culturales en torno al autor chileno Roberto Bolaño. Il futuro largo de la directora chilena de cine Alicia Scherzen. Me alegra dar la bienvenida a la señora Scherzen y a nuestro moderador Martín Valdés Stauber. Voy a presentar a Martín, primero, que a su vez va a presentar a Alicia, ¿verdad? Martín Valdés Stauber estudió Sociología y Ciencias Económicas en Múnich, Friedrichshafen y Berkeley. Su máster de investigación en la Universidad de Cambridge versaba en torno a los refugiados y a la migración, también sobre urbanismo. En el Teatro Municipal Münchner Kammerspiele ha colaborado con Philippe Quesnay y el dúo de dirección de escena Regie Duo Prodromos Tsinikoris, me estás corrigiendo, ¿sí? Correcto. Tsinikoris Anestis Athas. Ha sido director de producción de los Freie Gruppen 2017 y 2018 en este teatro y comisario con Elena Eckert y Christoph Kork en Ex-Shared Spaces. También ha colaborado con Stefan Kegi y Gabi Mrue. Desde la temporada 2018 y 2019 es asesor artístico de los Münchner Kammerspiele. Adelante, Martín. Muchas gracias. Solo un comentario. Al tener aquí a dos protagonistas de la creación de esta película de la que vamos a hablar hoy, evidentemente podemos agilizar un poco el proceso de compartir ideas y comentarios al ser un grupo tan pequeño. Seré breve. Alicia Scherzen, o Scherson, no sé cómo se pronunciará allá en Chile, que está con nosotros hoy desde Santiago de Chile, donde nació. Es directora de cine y guionista, que en este caso me parece especialmente interesante porque vamos a hablar un poco de la relación de cómo fue el proceso de transformar este texto literario de Roberto Bolaño en una película. Contar Bolaño en este caso significa hablar de la adaptación o de cómo tratar con una base literaria para el cine. Y unos datos breves biográficos. Alicia estudió biología en la Universidad Católica y más tarde continuó en Cuba y en Estados Unidos, en Chicago, sus estudios de cine y cinematográficos. Es profesora de ficción en la Escuela de Cine de la Universidad de Chile y también fue invitada a integrar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en 2018. Su primer largometraje, Play, fue creado en 2004 y fue un éxito de público en los festivales de crítica a lo largo de su distribución.
y su segundo largometraje, Turistas, fue estrenado en 2009 en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Y la película sobre la cual vamos a hablar hoy, con el título Il Futuro, como he dicho, se basa un poco o parte de del cuento, de la narrativa de Roberto Bolaño, una novelita Lumpen, y encontré una cita que seguramente circula bastante y que para mí sería el punto de partida para nuestra conversación, en el que dices: adaptar obras literarias no es lo mío, y a pesar de que adoro a Bolaño, no creo que sus libros sean muy cinematográficos. Cuando leí esta breve novela, en cambio, quedé atrapada por la voz femenina que narra la historia. Me obsesioné con la idea de transformarla en imágenes. Tal vez quieres contar un poco cómo fue ese proceso de leer la novela y de encontrar tu perspectiva acerca de la novela, porque lo que para mí sería la primera gran cuestión de la que hablamos hoy es esa perspectiva, esa voz femenina que para mí es bastante diferente en tu película con respecto a la novela de Bolaño. Y eso me interesa mucho, el proceso de crear el guión. Vale, gracias. Efectivamente, yo no estaba buscando una novela para adaptar. O sea, no, mi llegada a la novela no fue como buscando material, porque yo había escrito mis 2 películas anteriores y pensaba escribir. Para ser bien honesta, la novelita la leí antes de hacer Turista. O sea, hace poco encontré el original, o sea, el libro que compré y tenía la fecha ahí, decía 2004. O sea, ahí me compré el libro y lo leí. Y como digo, fue una conexión con la voz de Bianca, con la manera en que ella cuenta la historia, como que me resonó a mis personajes. Me pareció que tenía mucho humor dentro de la historia tan trágica que estaba contando. Y sentí como una conexión muy particular con esa manera de mirar las cosas, de mirar la tragedia, de mirar el mundo contemporáneo, y me pareció que veía una película. Dije, esto es una película, quiero que esta sea mi película. Luego era una película mucho más compleja para hacer una segunda película. Era una película grande, tenía que tener una coproducción porque estaban los derechos de Bolaño, que ya se estaba convirtiendo en lo que es ahora, ¿no? En un rockstar de la literatura. Todavía no tanto, pero ya estaba siendo muy conocido. Entonces me asusté un poco que esa fuera mi siguiente película y la puse en pausa y luego hice otra película y la retomé años más adelante para eso. Pero sí, efectivamente fue... yo había leído casi todo lo que se había publicado de Bolaño y lo leía como ávidamente, pero como lectora, ¿no? Nunca tenía una cabeza así como de decir, esto es material cinematográfico, no es lo mío, digamos. Estar buscando material para adaptar. Entonces fue algo bien particular con esa novela que curiosamente no es de las más celebradas como literariamente en el mundo literario, digamos, de la obra de Bolaño. Pero dices que te interesó mucho esa perspectiva, y Bianca, la protagonista, pero en el proceso, después de realmente escribir el guión, tomaste, desde mi perspectiva, algunas decisiones que cambiando, porque Bianca nos cuenta desde un futuro, un pasado, un episodio, digamos, de su pasado, y aún así se puede percibir tal vez el hombre Bolaño, de cómo narras ciertas situaciones y cómo narra la forma en la que es presionada Bianca en ciertas situaciones. Y yo tengo la impresión de que todos ese tipo de escenas las transformas de una forma muy interesante. ¿Eso fue un proceso consciente? O sea, yo creo que lo interesante de la voz esta del futuro, esta voz desde la que ella cuenta la historia, es que en el fondo hay 2 Biancas todo el tiempo, ¿no? Y eso literariamente es un juego más clásico, digamos, porque va y viene. Igual yo mantuve la voz en off
que fue una decisión muy larga, ¿no? Hice versiones sin voz en off, con voz en off, sin voz en off de nuevo, hasta que finalmente opté por mantener la voz en off. Y la voz en off que mantengo son literal a la pie de la letra, digamos, del texto. Eso era algo que quería hacer, quería preservar como el objeto del texto en la película. Pero a la vez, cómo dar esa doble perspectiva en una película de que ella es la chica joven que está siendo, digamos, sometida o la sufriente, pero sí, igual tiene esa especie de distancia que tú dices que es Bolaño, pero en el fondo también es la misma Bianca desde la experiencia de ser, como dice ella, una madre y una mujer casada, ¿no? Esa es la primera frase, que es la frase fabulosa de la novela, ¿no? Que la mantuve también en la película. Ahora soy una madre y una mujer casada, pero no hace mucho fui una delincuente. Y esa dualidad se mantiene todo el tiempo. Yo creo que fundamental para adquirir esa dualidad fue la actriz, ¿no? O sea, la Manuela, el casting, tenía que ser alguien que pudiera en el mismo rostro ser a la vez como la vieja y la joven, ¿no? Una cosa así, como tener esas dos caras. Y claro, por supuesto que siempre tiene que ser Bolaño, pero para mí ese humor, esa lucidez o ese distanciamiento son bien propios del personaje en el futuro. Pero y me parece que eso es lo interesante de ese personaje, que está siendo como una especie de víctima inocente, pero al mismo tiempo está siendo hiperlúcida y hiperreflexiva de lo que le está pasando. No sé si... Tal vez para enfocar a lo que me refería, para mí, yo tengo la impresión, por ejemplo, que en el texto de Bolaño, ella está en su habitación y uno de los chicos viene y ella ni siquiera sabe quién de los dos será. Y en la película se le nota que está esperando a que uno de ellos, y sabiendo bien cuál será, le está esperando. O que más tarde, cuando se trata de trazar el plan, ella de una forma mucho más activa decide cómo hay que llevar a cabo ese plan. Y cuando van a la casa de Maciste no la llevan, en el caso de cómo lo describe Bolaño, literalmente la llevan allá como un objeto, como un elemento del plan, y en tu película tengo la impresión que ella es que le acompaña, pero la que tomó la decisión y la que sabe lo que va a hacer, y por eso también la frase que también aparece en el texto de Bolaño, fui una delincuente, pero no una puta. Yo ahí veo una transformación bastante sustancial del protagonismo de Bianca. Bueno, es curioso que lo plantees así, porque yo también podría decir que son maneras de leer el mismo texto. En el fondo, al leerlo yo, desde el primer momento que lo leí, yo vi que ella había tomado esa decisión. Porque ese sometimiento es aparente. Porque cuando ella decide echar a los tipos al final, basta con que les diga, váyanse. Y en el fondo te das cuenta que es tan absurdo, y aún es más absurdo en el libro, pero la literatura soporta más eso. Nosotros en el guión esas cosas sí hay que ajustarlas un poco por verosimilitud, pero es algo súper bonito eso, porque de alguna manera ella desde el primer día bastaba que les dijera, oye, ¿sabes qué? Váyanse, y se iban, pero no lo había dicho. Y en el libro no pasa nada que justifique realmente que en ese momento ellos dicen, bueno, nos vamos. Entonces todo ese supuesto sometimiento es aparente, o quizás es algo que uno pone porque está acostumbrado a que las cosas sean así. Pero yo siempre leí que ella tenía ese poder de decisión y que estaba, digamos, en este estado de shock y de falta de futuro, que le valía bien un plan u otro plan, digamos. Nunca la leí como una chica totalmente victimizada o utilizada. Lo cual también explica el interés que tuviste al leer por esa perspectiva y esa figura, seguramente. Claro que sí, y tiene un poco que ver con las lecturas feministas o no que se puedan hacer después de la película. Nosotros tuvimos
una experiencia, de hecho, en Alemania, mientras estábamos buscando financiamiento, que el guión estaba pidiendo el dinero de Arte, como todos los proyectos alemanes, y en la última etapa fue juzgado de sexista, y fue rechazado por una mujer, además. Entonces siempre tuvo esa especie de, yo tuve esa especie de miedo de que esto, de que se leyera de esa manera, porque en el fondo hay una lectura que es claro, es una chica al borde de la mayoría de edad, prostituyéndose con un hombre mayor, todo apunta a que puede ser una cosa muy sexista. Sin embargo, yo siempre aposté a que había una inversión de los poderes, ¿no? Que para mí tiene que ver con esa voz, con ese distanciamiento, esa lucidez con que ella narra, y también a lo mejor más específicamente con el hecho de que ella se queja de ver demasiado, de ser demasiado lúcida, de que los ojos le duelen, que no puede, que la ciega tanta luz, y está con un hombre que es ciego. Por lo tanto, siento que eso, de alguna manera literaria, digamos, le equipara un poco los poderes ahí. No sé si... Sin duda, es muy interesante y que podemos, digamos, anotar que el título Contar Bolaño siempre significa una lectura y relectura específica de su obra, y que en cada forma de contarlo y es verdad que que habrá una lectura de la obra literaria que podría tachar el texto de sexista de alguna forma, o de tener desde un punto de vista feminista verlo como una perspectiva que al menos hay que discutir, y en la relectura que hacéis con vuestra película ya aparece una perspectiva, me parece a mí ya elaborada, de esa pregunta que tuvisteis que encontrar vuestra perspectiva. Es también interesante lo que dijiste de que ella en todo momento podía haberlos echado. Entonces lo que no tiene que cambiar es el entorno, la que tiene que cambiar es ella. Y por eso también para mí tiene cierto sentido llamarlo una novelita lumpen, como un cuento, o en inglés short story, que es realmente un episodio que tiene un principio y un final repentino, y por medio hay una evolución bastante básica, y el momento en que ella decide que se termina el cuento, se termina este episodio, puede echarlos de casa. Y es así también, claro, hay un desarrollo personal que supone poder vivir sin los padres, y simbólicamente en tu película que la habitación ahora sí puede quedar vacía. Exacto. No sé qué importancia tuvo para vosotros, porque hay varias escenas en las que aparecen los padres. ¿Qué trasfondo tuvo ese pasado, esas visiones, también las visiones, las cosas que ella ve, el sol, las erupciones solares? ¿Qué importancia tuvo eso para vosotros? Sí, yo creo que ahí con Ricardo fue lo que más sufrimos, fue en la decisión de cómo incorporar ese espacio como fantasmagórico, que de nuevo la literatura aguanta mucho más, y en el cine hay que tomar decisiones materiales, que yo creo que fue la gran sorpresa, la gran revelación de la adaptación, ¿no? Como si bien la novela parecía muy concreta, a la hora de materializarla, te das cuenta que no es nada concreta. O sea, uno lee Bolaño y te parece que es muy concreto, muy visual, pero si buscas casi no hay adjetivos. O sea, en ninguna parte decía la luz es así, el color de este lugar es así. Entonces, a la hora de materializar, esa parte como más espiritual, digamos, del fantasma de los padres que tiene que estar en el departamento, que nosotros lo pusimos en esta como ropa colgada que se ilumina por dentro, que eso no está en la novela. Luego los sueños que sí están en la novela, incluso había otro sueño en que ella caminaba con un loro, ¿te acuerdas, Ricardo? Que ese no quedó en la edición, porque ese está en la novela, ¿no? Ella va con un loro en el hombro, y le dice, tienes que volar porque yo no puedo caminar con este peso, y cae al suelo y el loro vuela, y el loro le habla, ¿no? Y lo filmamos,
eso está, habría que rescatarlo por ahí. Y no es que haya quedado mal, pero era demasiado, yo qué sé, el cine no aguanta eso, no aguanta un loro hablando, o en ciertas películas no, se iba demasiado lejos, entonces mantenerse dentro de un espacio que fuera subjetivo, fantasmagórico, sin cambiarnos a, no sé, pues al realismo mágico o al surrealismo directamente, y cambiar de género totalmente la película, ¿no? Como contenerlo, pero hacer esa presencia. Y luego yo creo donde más trabajamos, que a lo mejor ahí Ricardo pues, nos puede contar un poco, fue esta famosa luz que ella ve, porque ella lo que dice en la novela que ella ve de noche, directamente. Entonces una opción era hacer las noches iluminadas y hacer toda la película, digamos, subjetiva en esa iluminación. Pero también eso iba nuevamente cambiar totalmente el foco de la película, hacer casi como una ciencia ficción, ¿no? De esto, porque tú en la literatura dices, veo de noche y ya, te quedó y te olvidaste, sigues leyendo y no estás viendo todo el tiempo iluminado. En cambio aquí había que jugársela por algo y decidimos hacer esta especie de destello y también hacer un trabajo que me estaba acordando el otro día en el ojo de Bianca. A lo mejor nos recordáis un poco tú, Ricardo, eso que hicimos. Sí, claro que me acuerdo, porque nada, en realidad creo que era como hacer una representación de una sensación, porque como decías antes, no poder caer en la ciencia ficción, que es tan fácil en el cine hacer un efecto, y esto era como un símbolo de una sensación, no era. Entonces, ¿aumenta la luz o no aumenta? Pasa, yo me acuerdo una de las más fuertes era ese amanecer, donde ella toma la decisión en lo de Maciste, de que eso se termina, ¿no? Que está frente a una ventana y de pronto amanece y el sol se mueve a una velocidad que no es normal. Pero es más que nada una puesta en escena de una sensación. Y tratamos de que se mantuviera ahí. Después venían los artilugios, con un LED para que fuera justamente el brillo en los ojos, pero que fuera muy sutil, muy emocional ese efecto. No un efecto, sino transmitir esta posibilidad. Y que siempre puede tener una causa, o muchas veces incluso podría tener una causa natural, una luz que por alguna razón pasa por la ventana y por alguna razón se detiene, mientras que en el texto literario es como un efecto sobrenatural constante. Sí, pero también está cómo percibe uno. Si nosotros fuéramos a una playa y uno de las personas que está en esa playa está en un estado particular, en los años posteriores va a decir, no, yo recuerdo mucho, había un sol, y entonces va a hacer marcar un elemento que quizá los otros no lo sintieron así, y para él sí tenía ese significado, ese recuerdo tiene sol, tiene luz, o tiene lo que fuere, pero está marcado por una coincidencia emocional. Y para mí en eso, y sobre todo en los trabajos con Alicia, que siempre se trabaja cine, es decir, son las oportunidades de hacer cine que no tenga ninguna cosa que esté condicionada por una cuestión comercial, y eso para mí es muy interesante, muy liberador, y justifica todos los trabajos que uno hace en otras áreas, porque ahí se puede volar, se puede opinar, y este ámbito entre literario y cinematográfico es súper fértil para eso. Al estar hablando ya de esto, una cosa que me pareció también sumamente interesante y que seguramente los dos podéis contar un poco cómo surgió, porque en la novela a veces se tiene la sensación de que hay una voz, se sabe que Bianca nos está contando desde un futuro su pasado, pero también parece que hay como otra voz narradora en paralelo o que está más allá de la Bianca del presente. Y en la película siempre se le ve a ella y a veces brevemente se ve algo desde su perspectiva, tengo la sensación, pero nunca se ve un mundo ajeno a ella. Por eso digamos, solo nos movemos en una burbuja de su presente. Claro, un poco fue una decisión de mantener rigurosamente el punto de vista que plantea la novela, que es el punto de vista de ella.
Y no, yo en eso soy súper estricta, digamos, en los puntos de vista, como no sé, me molesta mucho incluso como espectadora cuando las películas hacen trampa de los puntos de vista, o sea, hay que jugársela por quién está contando la historia, si son varios, será una película coral, pero a veces, no sé, algunas películas están en un punto de vista y deciden mostrar otra cosa porque sí, me parece una trampa, ¿no? Yo creo que hay unas reglas mínimas que hay que jugar con esas reglas cuando uno juega este juego del cine. Y en este sentido era importante porque porque la película es subjetiva completa, ¿no? Tú puedes decir también, o sea, hay muchas lecturas posibles de la novela, una más sociológica, si queremos, o sobre el estado de Europa, o esta especie de anticipación que hizo Bolaño de la crisis que venía en Europa. Pensar que esta novela la escribió el año 2000 y habla de esta decadencia europea que se venía, que vino después la crisis económica y tal, ¿no? Como hay esa lectura, y también hay una película o una historia como mucho más psicológica, que podría ser este tiempo que dices tú del cuento, puede ser el tiempo del duelo. O sea, se mueren los padres y hay un tiempo de duelo en que ellos están en este estado como de shock, en que las cosas se invierten, el día y la noche se invierten, los valores, la moral, todo se vuelve como líquido, y hay un momento en que se vuelve a la normalidad, así como estamos después de la pandemia, y el momento en que se cierra el libro. Y lo interesante de esta voz del futuro es que ella no habla con tanto cariño de su presente como madre y mujer casada, o sea, tampoco es que diga, esa época terrible en que fui una delincuente y ahora estoy súper bien, menos mal que pasé esa historia que sería como la versión más Hollywood, ¿no? Como una especie de caída en desgracia de esta joven, prostitución, delincuencia y redención. Y de alguna manera esta voz media distante, media cómica, siempre te recuerda que esa normalidad tampoco está tan buena, porque se viene esta tormenta sin ojos del final sobre el mundo entero, y porque ella al final termina siendo una persona, si queremos, normal, en un matrimonio normal, perdió esa lucidez, lo dice ella en un texto también. Entonces era importante, respondiendo a tu pregunta, mantener esa burbuja, como dices, como este punto de vista absoluto, esta subjetividad absoluta, sobre ese periodo de tiempo que abarca la película, desde el choque hasta esta liberación, entre comillas, en que vuelven las cosas a la normalidad. Sí, me parece muy interesante también la parte de... Yo no sé si llegaría al punto de darle tanto crédito como a Bolaño, como que pues fuera un texto literario sociológico que ve un drama social que comenzó mucho más tarde. Pero lo que sí me parece sumamente interesante es que se aferra a ese mundo social. Pues el título es muy interesante también. En Alemania inmediatamente se entiende el origen del título, una novelita Lumpen, el Lumpenproletariat, como le llama Marx, verdaderamente los más pobres en un mundo industrializado. Hoy en día se hablaría de precariedad y de otros conceptos, y ella, en la Bianca que nos cuenta su pasado, también dice prácticamente que el whisky que le dio es como una botella pequeña, como las que al parecer hay en aviones y en hoteles. Así que la Bianca del futuro tampoco estuvo jamás ni en un avión ni en un hotel. Y eso me parece muy interesante, de qué manera él, como te habéis dicho, no es un coming of age, no es una fase de maduración para después normalizarse en una vida burguesa de clase media, sino que esto es la vida de muchas personas en las sociedades también europeas, de vivir una forma de precariedad, que hay episodios digamos, más revueltos o menos revueltos, pero de ahí nunca sale. Y para mí también hay muchas indicaciones en cómo aparece la ciudad, Roma como ciudad, en vuestra película, que también marca eso, porque marca los mundos a los que
por un tiempo, por una noche, ella puede acceder, pero que siempre va a volver, incluso cuando las cosas, el trauma, el duelo, todo pasan, vuelve a la misma zona, que por lo menos de lo que yo conozco Roma, no es el lugar que diseña, que menciona Bolaño, sino que es realmente un barrio que sigue siendo un barrio pobre, porque el lugar que describe Bolaño ahora es un centro turístico. Exacto, esas fueron de las cosas que más cambié, de las cosas concretas que sí aparecían. Me di cuenta, con todo respeto, que Bolaño no conocía Roma. No. Yo después me averigüé, Bolaño, este fue un proyecto editorial de Mondadori, que para el cambio de milenio le dieron a varios autores una ciudad, para que escribieran una novela sobre la ciudad. Escribió Fresán, de Argentina, bueno, hay varios de esa misma colección. Y a Bolaño en principio le tocó El Cairo. Y Bolaño dijo, no, yo al Cairo no voy, no le gustaba mucho viajar, y rechazó de plano ir al Cairo. Mira, hubiéramos ido al Cairo, Ricardo, a filmar, estaba bueno. Dijo, yo Roma. Y a Roma, bueno, conocí gente en Roma que lo conoció en ese momento, o sea, en Roma estuvo 2 semanas. O sea, de investigación, 0. Y cuando yo fui a Roma la primera vez, yo no conocía Roma cuando leí la novela. Y dije, bueno, menos mal que en esto sí Bolaño fue detallista y aparecen muchos lugares con nombre en la novela. Y yo me fui a Roma, mi guía de viaje de Roma fue la novela, la primera vez que fui. Toda subrayada, me fui, empezó a recorrer, y digo, pero esto es las 2 manzanas turísticas, o sea, está el Trastevere, que ya en el 2000 era turístico, está el Puente Garibaldi, y ya. O sea, un par de ruinas, el Coliseo, no hay nada. Entonces dije, esto no sirve para nada, y me tuve que poner a conocer Roma para encontrar dónde estaba esa atmósfera que sí estaba descrita de este lumpen romano, que ciertamente no eran los barrios que él describía, ¿no? Luego la calle donde vivía Machiste supuestamente era la Vía Garibaldi. Yo, por casualidad, el primer hotel donde llegué a Roma estaba en esa calle. Y me la recorrí de un lado a otro y no había ninguna casa, eran todos apartamentos. Era súper, súper mentiroso, y fue muy bonito también porque es ese proceso de adaptación que yo digo es como, hay una parte que es como hacer un documental sobre una ficción. O sea, este es ¿no? Yo me leo este libro y de alguna manera primero tengo que hacer una especie de documental sobre ese libro, sobre ese mundo del libro, y ese proceso fue súper largo, y de alguna manera uno sigue pistas, dice, esto es una pista que me puede llevar, no por una obsesión, digamos, de descubrir, de hacer todo tal cual, sino de iluminarte con cosas que te sirvan después para la película. Y algunas pistas no servían de nada, ¿no? O sea, algunas pistas que él tiraba ahí en la novela te llevaban a callejones sin salida o te llevaban a cualquier lado, y bueno, había que empezar de nuevo. Y ahí fue eso, un proceso de conocer Roma con los romanos que fueron mi equipo allá, en moto, ¿no? Como andan en Vespa, yendo como a los barrios más periféricos, hasta dar con ese gimnasio, con la peluquería, y luego con la idea con el exterior del departamento, con toda esa... y eso fue el proceso todo de las locaciones que yo creo que, de nuevo, sí es ajustado a la novela en el sentido, creo yo, o por lo que me ha comentado la gente así más bolañana que han visto la película, que sí logra replicar esa sensación que da la novela, pero usando lugares completamente distintos. Sí, se me ocurren 2 comentarios, una que, como habéis dicho, documental y ficción, y al mismo tiempo el proyecto editorial de crear textos, relatos sobre capitales, muestra que un tema de este texto de Bolaño, entre otros también, es la vida en una gran ciudad, o digamos, el proletariado en una gran ciudad, por un lado. Por el otro lado, es realmente un cuento, es como un cuento, Hänsel y Gretel, que pierden a los padres y tienen que buscarse la vida, y entonces es como juntar la forma documental de la vida en una gran ciudad, desde la perspectiva del proletariado, y una historia, como un cuento en el sentido
clásico. Y que eso requiere un proceso etnográfico, documental en una ciudad sobre el terreno, y requiere también elementos como de los que hablamos antes de la luz y que no pueden ser fenómenos plenamente reales. Y por el otro lado, cuando nos dedicamos a estudiar y adaptar 2666 para el teatro, en conversaciones con Daniel Graziadei, del que hablamos antes, él insistió mucho en que Bolaño, cuando hablaba de lugares europeos, a propósito se inventaba todo. Tal vez lo conocía mejor, tal vez sabía que era una tontería lo que estaba diciendo, pero lo que él quería demostrar es que los europeos siempre hablaron sobre Centro y Sudamérica de la forma lo que les placiera y nunca estuvieron ahí, Karl May se inventó todo en Estados Unidos, no lo conocían, pues si lo hicieron los europeos, ¿por qué no voy a hacerlo yo con ellos? Les voy a devolver la jugada. ¿Por qué no puede un chileno ser un autor reconocido a nivel global y inventarse lo que le dé la gana? Si los europeos lo pueden hacer, los americanos lo pueden hacer, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Y de hecho se puede, en 2666 hay varios ejemplos en los lugares que narra de Alemania que es así. Inventa nombres de calles y descripciones de centros urbanos que no existen. Y me puedo imaginar, porque en este caso es tan obvio que pisando Trastevere se ve que no puede ser el lugar para el relato que nos presenta, que aquí también haya sucedido así, pero solo quería enfocar en eso porque también comparto esa visión de que los lugares que habéis seleccionado crean ese mundo del que en realidad trata el cuento. Sí. Bueno. Y la cuestión del futuro, porque el enfoque del título que le dais a la película y el futuro enfoca aún más que el texto en sí en esta pregunta de el futuro del más allá, aunque la película ya empiece contando de ese futuro o partiendo de ese futuro. ¿Qué decisiones tomasteis para llegar a ese título? Fue súper difícil porque en realidad era imposible nombrar una película una novelita lumpen. O sea, ya como título era difícil, además de traducir, súper difícil, porque la palabra lumpen, como bien dices tú, es poco conocida en algunos lugares, ni siquiera se usa, salvo en ambientes como de estudiantes de filosofía que la conocen en su acepción original. En Chile sí se usa de manera coloquial como un lumpen, como para referirse a alguien, el bajo fondo realmente, como sí se entiende coloquialmente, pero en muchos países de habla hispana no se entiende. No se conoce la palabra, no se usa. De hecho, en Italia, la primera traducción de la novela era un romanceto canalla. Usaban canalla en vez de lumpen. Luego, la siguiente edición, cuando cambió de editorial, pusieron un romanceto lumpen. La usaron, porque efectivamente es una palabra en Italia que requiere de cierto conocimiento, de filosofía, digamos. En Estados Unidos se tardó mucho en traducirse la novela, se tradujo recién hace 2 años, algo así, y le pusieron A Little Lumpen Novelita, como que ni siquiera lograron traducirlo, ¿no? Entonces el título era ya un problema. Y mucho tiempo el proyecto se llamó simplemente Lumpen, y pensé iniciar con un epígrafe en que explicara la definición de Lumpen, etc. Y de pronto me iluminé con esta palabra del futuro, porque la palabra futuro se menciona muchas veces en la novela, o sea, no solo ya lo cuentas del futuro, sino que está este texto que yo mantuve, en que dice, estaban siempre hablando del futuro, y el futuro para mí era esta habitación cubierta con las sábanas, ¿no? Una cosa así, una imagen del futuro espantosa, como... y me pareció como un título muy sugerente que forzaba de alguna manera o ayudaba a esta lectura que te digo doble, de estar leyendo la película desde otro lugar, como un recuerdo, como algo que ocurrió en otra época. Eso fue. Y también me gustaba que el futuro
jugaba también con esta idea del cine B, del cine de los años 60, ¿no? Como hicimos el juego con los créditos iniciales, con estas películas de Hércules, porque es una palabra y un título que podía ser también una película así, no sé, de ciencia ficción o de superhéroes media B, el futuro, ¿no? Como que gráficamente remitía ese tipo de cine al que se hace un poco homenaje dentro de la película, este cine de musculosos, de luchadores, de cine como de acción. Sí, también jugáis mucho con ese tipo de material, con el material de, bueno, que la televisión que está siempre encendida, vemos la televisión o vemos un espejo y a través del espejo vemos el reflejo de la televisión. Entonces, Ricardo, ¿quieres contar un poco de cómo fue también ese proceso de mostrar esos, porque siempre estamos en cuartos silenciosos, cuartos cerrados, la ciudad se desarrolla por afuera, pero el luto y todo ello está en un espacio muy reducido, pero en ese espacio vemos espejismos de todo tipo, la televisión, los espejos, finalmente. ¿Cómo fue ese proceso de investigar en ese sentido los espacios? Difícil. ¿Contesto yo? ¿Contestas tú? ¿Dispara usted o disparo yo? Ricardo sufrió porque meter todos esos espacios, espejos, televisiones en espacios pequeños fue difícil. Pero para mí era necesario. La presencia de la televisión en la película, en el libro está todo el tiempo. Nosotros hicimos una pequeña adaptación a los tiempos sin ser demasiado explícitos sobre qué año ocurría. Como la novela fue en el año 2000, era todo televisión por cable, DVDs. Nosotros ya pusimos las antenas parabólicas, pero por ejemplo no metimos los celulares todavía, como que nos quedamos como un poco antes para no... Porque ya una vez que metes al celular en la narrativa, se te jode todo, ¿no? Porque toda la verosimilitud y por qué no lo llamó y... Pero aparece un móvil. Uno tiene un móvil, pero muy simple. Sí, de los antiguos, así, ¿no? Pero entonces, digamos que el foco o la ubicación cronológica en la película es como un poco difusa a propósito. Y un cambio que hice con respecto a la novela fue que ella dice explícitamente en la novela que nunca quiso ver las películas de Machiste. Y yo no me pude resistir, o sea, ¿cómo no voy a mostrar esas películas? O sea, ahí me dio lo mismo cambiar la novela porque era un material demasiado interesante. Entonces nosotros pusimos trozos de la película, pero también nos hicimos nuestra propia escena de la película, en un momento en Cinecittà, donde filmamos en los estudios como que los usamos, que tampoco está en la novela, digamos, eso fue otro invento, porque al conocerlos me pareció que entraba perfectamente estas ruinas de los estudios, estas ruinas del cine, con las propias ruinas de Roma, hacían un diálogo muy interesante, sobre todo al estar hablando de este tipo de películas, ¿no? Entonces, ahí inventamos este otro sueño de Bianca, que es inspirado en uno de los sueños que está en la novela, pero un poco modificado, que lo pudimos filmar ahí. Entonces, una de las imágenes es hecha por nosotros, ¿no? Con este musculoso real levantando como una cuestión de cartón piedra, así, una falsa ruina romana, ¿no? Y nos divertimos mucho con todo ese otro mundo que le agregamos a la película y que no estaba. Y yo creo que eso fue una libertad que fue parte del cambio de formato, ¿no? O sea, de medio, porque en la literatura no tiene tanta gracia como verlo. O sea, si Bolaño hubiera descrito lo musculoso, nunca hubiera sido tan simpático, tan evocador como ver esas películas. Sí, como ya habías dicho antes, él no describe en detalle y aún así se tiene la sensación, seguramente de alguna forma desencadena la propia imaginación y de una forma bastante simple crea una línea narrativa en la que nosotros también tenemos siempre que estar trabajando, tenemos que estar imaginando y ni siquiera notamos que lo estamos haciendo. En ese sentido, tal vez
sus textos sí son cinematográficos. Son difíciles de adaptar, es difícil de crear un guión, pero tienen un elemento cinematográfico. Claro, yo digo, lo visual en Bolaño está escondido como entre un punto y una coma. O sea, está de una manera literaria que no... Yo no soy, digamos, experta en teoría literaria, pero a mí al adaptar esta, y luego estoy adaptando el Tercer Reich, pero sobre todo en esta, que es muy cargada de atmósfera, me impresiona mucho cómo yo en una primera lectura digo, pero esto está listo. Yo cuando leí la novelita realmente dije, no tengo ni siquiera que escribir un guión, o sea, este es el guión. Y luego te pones a leer y no hay nada. Entonces digo, ¿de dónde están esas cosas que yo imaginé? Y realmente esa atmósfera se crea con elementos puramente literarios, no adjetivos que describan, sino en el modo en que está construida la frase, está contenida la atmósfera. Y eso es la magia de Bolaño, realmente, un mago en eso. Y eso también a la hora de escribir el guión conllevó muchas decisiones también de descripciones que en realidad son cosas que nos cuenta Bianca o la Bianca futura o reflexiones que hace, transformarlas en diálogos. Exacto. Que es una cosa que a mí en la que me fijé ya en 2666 y aquí me parece también muy claro que él esconde descripciones sobre su propio texto en el texto. Es como si él comenta alguna cosa que sucede o alguna cosa que aparece en el mundo literario en el que nos estamos moviendo, pero si nos detenemos un momento, notamos que nos está dando una explicación sobre el texto que él nos presentó. Es como siempre conlleva él siempre esconde la broma de autodescribir lo que estamos leyendo, me parece a mí. No, totalmente, y también negar las cosas que dice, ¿no? Esa como contradicción constante de Bolaño en que construye una frase para un lado, por ejemplo, te está emocionando, y luego te tira al suelo o te tira una broma en la frase siguiente y niega lo que acaba de decir. Y eso lo hace todo el tiempo, es como el recurso bolañano por excelencia, ¿no? Que no es realmente un chiste, pero es como una especie de zancadilla como decir, no te emociones mucho, no te vayas por ahí, no te creas que te estoy diciendo esto, siempre te puedo estar diciendo lo contrario, no me pidas que te enseñe nada, ni que te deje una moral de esto, sino que, ¿no? Es como que siempre al final del párrafo te hace una especie de zancadilla. Que es muy bonito, como con respecto a lo de los diálogos, ¿no? Porque es el lugar donde uno puede hacer eso también, como en el modo de escribir y cómo le vas agarrando el tono, en este caso particularmente a Bianca, su modo de hablar, como lo teníamos en la voz en off, luego hay que agarrarle el modo de hablar para que los diálogos sigan pareciendo de esa misma persona. Sí. Solo quería compartir un detalle que me pareció muy interesante. Al ver en la película como no tienen los vídeos y no existe el elemento de las videotecas, desaparece aún más la ciudad, porque en la novelita ella va a las bibliotecas y se mueve por la ciudad y así aparece un mundo más abierto, aunque el caos de la ciudad, una ciudad desconocida, a lugares que no conoce, y al reducirlo, que solo se trata de la antena y de enfocar la antena, lo reduce aún más el espacio. Y eso a mí me tuvo mucho efecto sobre la reducción. Pusimos un videoclub donde toma finalmente la película de Machiste, fue el único que pusimos, y luego están estas caminatas como que siempre están con música o con voz en off, por estos pasos bajo nivel y lugares específicos de Roma que buscamos también para construir esta Roma de ella, ¿no? De ella en ese estado. Entonces, una de las cosas que me fascinaron de Roma cuando fui, como te digo, yo Roma lo conocí con la novela, o sea, mi Roma también es una Roma de la novela, no tengo otra Roma. Es como las ruinas están mezcladas, están desordenadas en el medio de la ciudad sin ninguna, digamos, ninguna ceremonia, ¿no? Ninguna ceremonia. Y para ella como romana también pasa adelante y no las ve. Pero entonces tratamos mucho de encontrar locaciones que tuvieran un cachito de muro romano al lado de, yo qué sé, un basurero o de un edificio o de la cosa menos sagrada posible, ¿no? Pero están todo el tiempo esparcidas por ahí
Y esos fueron un poco los pedacitos de ciudad que fuimos armando en este puzzle. ¿Sí? Me queda una última pregunta y tal vez los demás también tienen preguntas que quieren compartir. Tenía curiosidad por el lenguaje, porque el lenguaje de la película es italiano y inglés, ¿verdad? Y en un momento, en la versión en la que yo vi, en un momento, de repente, hablan chileno. Y para mí, bueno, si yo tuviera que interpretar la película, a eso le daría un peso enorme, que es, ella pregunta al hermano, ¿dónde están? Él en la cocina. Y ella contesta, no los conocemos, no sabemos si son ladrones. Y ese momento en que cambian a lo que en realidad debería ser su lengua materna y hablan del resto del apartamento y hablan del lugar en el que deberían estar sus padres, me parece como una inflexión importantísima en ese proceso de duelo. Sí, eso fue una decisión complicada porque en el fondo yo quería que fueran hijos de inmigrantes en Italia por una cosa más como de verosimilitud, porque Italia es un país muy familiar, digamos, si fuera en Estados Unidos daría lo mismo, no sé en Alemania, pero en Italia, como el país latino, como con los vínculos familiares, si tú te quedas huérfano, tienes una tonelada de familia que aparece inmediatamente, como en España, como en Chile, etc. En el libro se menciona una tía, pero es un personaje como no muy bueno, que es como una tía media mala, así como demasiado mala, como que se ríe de ella, y me pareció como que era como mucha tragedia ponerle un pariente, y más de un pariente malo. Entonces, en un momento dije, bueno, que sean chilenos, para hacer un vínculo con Chile. No sé, el nombre Tomás, y no Tommaso, tampoco es un nombre italiano, pero Bianca sí. Siempre me quedaba la duda si originalmente cómo los había pensado Bolaño, pero a mí me servía que fueran chilenos para mi cabeza, digamos, y cómo meter esa información que no fuera explicativa, pero que sí metiera como una capita de decir ustedes son hijos de chilenos. Entonces lo meto cuando el asistente social les dice qué va a pasar, dice que si tienen familia en Chile, ella habla de Chile. Entonces ahí está la primera gota de información para que sepamos que ellos tienen una familia en Chile, la que no conocen, por lo tanto como que no importa. Y luego pensé eso como uno habla para que no te entiendan los demás, y a pesar de que como hijos de inmigrantes, ya segunda generación, la lengua de ellos no es el chileno, digamos, ellos con el mundo hablan italiano, pero en momentos quizás de especial intimidad, cuando remites a algo como lo que te diría tu mamá, o lo que me cuentan, yo viví en Estados Unidos, ¿no? Y lo que me contaban mis amigos allá, que eran hijos de inmigrantes, es que hay un momento en que remites a la lengua materna y son ciertos momentos particulares de desprotección o de que quieres hablar de algunos temas, y por eso lo puse en esa escenita. Yo sé que para mucho público eso pasa, por ejemplo, en inglés, el público de habla inglesa jamás va a entender eso, porque el italiano, el chileno les suena igual, no creo que se percaten, pero son detalles que uno pone que dan cierta textura y que, bueno, son para uno, para ti, para los que lo entiendan. No, pero también... Y bueno, y un dato de trivia de que descubrí después, años después, viajando con esta película me tocó ir mucho, justo coincidió con el año de Bolaño, el 2013 fue el año de 10 años de la muerte de Bolaño, y me tocó participar en una exposición maravillosa que se hizo en Barcelona, en que abrieron todo el archivo Bolaño, todas las cosas, manuscritos, objetos, una cosa súper linda, y ahí encontré un manuscrito que estaba ahí en una vitrina, que se llamaba Dragón, ni idea por qué, y empezaba igual, era la primera página de la novelita Lumpen, pero ocurría en Barcelona. Por lo tanto, probablemente cuando Bolaño le hicieron este encargo editorial, que entre paréntesis fue el único encargo editorial que él aceptó nunca, fue la única novela que escribió por encargo,
agarró este manuscrito que nunca había terminado y lo mezcló con Roma y lo convirtió en esta novela. Entonces, ahí también, que los chicos hayan sido o no, a lo mejor eran nombres españoles originalmente, los que estaban ahí. Sí, pero tiene, como describes, puede tener mucho significado a la hora de interpretar que en ese momento hablen en español, chileno. En chileno. Por lo que significa también que no estén los padres en ese momento, o que de alguna forma el espacio libre que dejan y que ahora están esos dos intrusos. Por eso puede ser una ruptura muy, muy interesante en ese momento, sí. Es también interesante lo que habéis dicho de que es la única novela que fue por encargo, porque como al principio, ¿no? De eso no hablamos ahora, pero claro, si ahora nos acercamos a la novela, cómo está editada, está dedicada a los hijos, al hijo y a la hija, y es una novela que fue un encargo, tiene cierto, parece también casi una broma, como Bolaño suele hacer esos tipos de detalles que irritan un poco. Y también la cita que pone al principio de Artaud, que para mí no llegué a entender en qué sentido se puede leer, o en qué sentido puede ser una manera de entrar y entender la novela. No sé si vosotros os discutisteis, tuvisteis alguna idea. Yo esa cita la entiendo más bien como una cosa sobre sí mismo aceptando el encargo. Sí. Hoy estamos medio en la hora, ¿no? Sí, no sé, vosotros, a ver, alguien... Sí. Casi habéis hablado 1 hora y nosotros nos hemos callado porque ha sido muy interesante, muy interesante. Y os agradezco de corazón de haber indagado tan profundamente y con tanto entusiasmo en esta materia. Me parecía que habéis dado testimonio a una lectura ilustrada e informada por vuestro oficio. Quiero decir, es una lectura muy diferente de un lector, simplemente, sino es una respuesta activa que habéis dado. Lo que sí me ha gustado, por ejemplo, mucho cuando, Alicia, tú dijiste que habías interpretado los llamados silencios, dijiste silencios que se daban en tu lectura, recepción del texto de Bolaño, y has podido perfilar de esta manera el carácter de Bianca de manera, a tu manera, adaptándole a tu visión. Y en la retórica clásica lo que has hecho es, interpretando lo que se llama Hesige, el silencio. Y es un silencio muy fructífero y muy interesante, y así lo has enriquecido. ¿Sí? A mí esto me ha gustado muchísimo. Al otro tema y otro hilo conductor que se ha dado durante nuestras charlas en línea ahora ha sido, por ejemplo, el viaje de los textos por diferentes ámbitos, zonas literarios, culturales. ¿Qué significa qué literatura y qué historia o tradición literaria en otro ámbito? Y aquí tengo que confesar, estoy percibiendo todo el texto y todo, la escritura desde una perspectiva eurocentrista, porque esto es mi formación desde los clásicos hasta la literatura actual, y encuentro muchísimas referencias clásicas en la escritura de Bolaño. Por ejemplo, lo que habías dicho desde la perspectiva del futuro, y la historia viene de ahí, está contando un pasado. Nada más recordar el comienzo de Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Empieza de manera exacta. Es un motivo clásico de este Homero de la literatura. Y después, sí, yo estoy pensando en lo que se llama en alemán Erziehungsroman, y que has nombrado, Martín, tú como, Coming of Age. Y sí lo había leído y también lo había visto en tu película, que el evento catalizador de este movimiento que se desenlace de ahí
en el Coming of Age roman, es el accidente de los padres y si llegan, y esto dice también explícitamente Bianca, me estoy cambiando, he cambiado, soy otra persona. Y con esto, a mí como alemán me acuerda de los hermanos Grimm y de los cuentos, de los que también habéis hablado, los cuentos. ¿Qué cuento? El cuento de Barba Azul. No sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis? No. Es un rey que se llama Barba Azul, que es un asesino de mujeres y está captando las chicas, las está seduciendo y encerrando en su castillo, y una de ellas sale de su habitación y descubre el rostro verdadero de este rey supuestamente benévolo, pero malvado, y la vuelta a la tortilla que ha estado a esta figura de marxista, a mí me ha remitido directamente, pero inmediatamente, a esta figura del rey Barba Azul. Y lo que todavía subraya para mí esto ha sido la luz que habéis empleado en rodear estas imágenes en este castillo, en este mansón de marxista, y la tranquilidad y la ternura que han remitido, o que me han comunicado, las tomas, el ritmo de las tomas, la luz, las voces bajas, la imagen limpia. Esto todo me ha remitido a los cuentos directamente. Y os agradezco mucho para haber hecho esto. Pues para mí vuestra charla ha sido una de las más fructíferas, ¿sí? Y no sé cómo lo veis con la respuesta que he dado a hacer enraizar tanto o pensando en el raíz literario de lo que ha escrito Bolaño como en tu película, en la tradición centroeuropea y además del siglo XIX y XVIII. ¿Sí? Sin duda, Bolaño se nutre de todos esos referentes literarios, y para nosotros, claro, no en concreto Barba Azul. Yo no recuerdo haber leído Barba Azul, a lo mejor, pero claramente esta imagen del castillo, la casa de Machiste, como un castillo al que se accede, como un mundo totalmente diferente, que está como en otra luz, ella tiene otro vestuario, la cámara se mueve de manera completamente diferente, o sea, es un mundo completamente aparte que empieza cuando ella cruza ese umbral y se termina cuando vuelve a salir, ¿no? Una especie de mundo encantado. Eso sí que era un referente, una imagen que teníamos muy presente de que esa era una casa además como imposible, que no la entendíamos bien, no teníamos que saber cuántas habitaciones tenía, si las puertas se abrían o no, ¿no? Tenía todo un elemento muy como fantasioso el interior de esa mansión, con respecto como a la crudeza, a una cámara fija del departamento de los padres. Sí había esta idea de hacerla entrar en ese mundo. Lo que me impresionó muchísimo en la película es la luz en ese castillo, en ese hogar un labor artístico excepcional el que hicisteis en esas tomas, sí. Sí. Y en un momento dado también es Bianca que está pasándose por la casa buscando el tesoro y el dinero, y eso es exactamente la idea que sale en este cuento de los hermanos Grimm, cuando la chica la chica cautiva en el castillo del Barba Azul está pasándose por el castillo sin permiso del rey y abriendo las puertas viendo a sus homólogas encerradas ahí, ¿sí? Y se trata también de eso al menos dice la psicoanálisis, aunque no creo mucho en esto,
se trata de un coming of age de una chica a convertirse en mujer. ¿Sí? Bueno, pero lo bonito, cuando hablaba de esto de las zancadillas de Bolaño, por ejemplo, ella dice en ese texto, estoy cambiando, dice, cuando llegué a la peluquería me di cuenta que no, que en realidad no había cambiado, sino que era el mundo que se había cambiado y yo seguía exactamente igual, ¿no? Entonces, te construye este coming of age o esta novela de redención, estoy cambiando, aquí el personaje va a cambiar, va a convertirse en otro, y inmediatamente te dice, no, la verdad que estoy igual, pero las calles están un poquito desplazadas, ¿no? Claro. Pero esto es de suma importancia porque así se mantiene la idea de la personalidad. Si no, sería solamente ruptura y cambio. ¿Sí? Sí. No, me ha costado muchísimo. Pero es verdad, esa frase de que el mundo ligeramente cambió alrededor mío es una frase típica que de una forma u otra Bolaño emplea en muchas de sus obras, que sea el espacio o sea el tiempo, algo ligeramente cambia o algo se constituye solo cuando es necesario, como que los lugares en los que nos movemos solo existen cuando estamos allá. Ese tipo de descripciones o infrarreales, digamos, sucede mucho en su obra. Bueno, a mí también me pareció sumamente interesante, sobre todo porque la forma en la que estuvimos hablando tenía mucho que ver con casi como en un taller. Un poco, vosotros recordáis cómo fue el proceso hace 8 o 9 años de leer la novela, crear un guión, y es como un proceso arqueológico de recordar el proceso, y para mí, que lo acabo de leer y ver ahora en los últimos días, desde un oficio diferente, una reflexión de qué significa leer, contar Bolaño en otros medios, sin ser un experto cinematográfico ni guionista, pero creo que las preguntas entre dramaturgista y guionista son bastante similares, y probablemente tendría que haber más intercambio entre esos dos campos. Sí, y los que nos hemos metido en el mundo de Bolaño, yo creo que hay muchas cosas que compartir ahí, porque nos encontramos con los mismos, ¿no? Con los mismos chistes, con los mismos recursos, uno lo va como conociendo post-mortem. Y sin duda hablando ahora desde mi oficio, una novelita lumpen no es apto para el teatro, para nada, porque justo lo que lo hace apto para una película, que sea un episodio que después, dentro del episodio, permite abrir las luces, la ciudad, hay muchos elementos, pero tiene un núcleo narrativo claro. Eso en el teatro lo vería como un riesgo enorme de contar una historia totalmente convencional. Claro. Porque hay otras limitaciones y otras posibilidades. Un aplauso para vosotros. Muchísimas gracias. 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 Martín y sobre todo Alicia. Muchísimas gracias. Y Ricardo. Y espero que pronto se pueda volver a retomar los viajes internacionales y proyectos artísticos a los dos lados del Atlántico, que yo no había visto volver. Estuve en Santiago a 1000 en enero. Tenía previsto volver ahora el año que viene, y sí, porque una obra Femme Fatale de Philip Ken que escribimos aquí en Múnich. Femme Fatale, la vi. Sí, pues eso fue wow. obra mía junto con Philip Ken, el director. Mira, fui muy poco al teatro porque tengo un hijo pequeñito, así que me cuesta mucho salir, pero esa de hecho fue la única obra que vi internacional en Teatro Amir. Me gustó mucho. Sí. Qué bien. Y por eso me impresionó mucho estar ahí por primera vez en Chile y quise volver, y ahora, bueno, va a ser difícil próximamente, pero cuando sea posible tengo la intención de... Por supuesto, por ahí nos encontraremos. Vale, mucho gusto. Muchísimas gracias. Chao, Ricky, hablamos. Dale, Ale. Pronto, muchas gracias. Gracias a ustedes.